Bienvenidos a la sesión de impuestos sobre sociedades. En la sesión de esta tarde desarrollaremos las amortizaciones. Las amortizaciones, como ya habéis aprendido en el material que estáis estudiando, vienen recogidas en el artículo 12 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades y en los artículos 1 a 5 del reglamento. Como regla general, las amortizaciones son gasto deducible en el impuesto sobre sociedades. Y va a ser gasto deducible, dice la norma fiscal, en la medida en que se correspondan con la depreciación efectiva de los elementos armonizados material, intangible o inversiones inmobiliarias. Perdón. Por tanto, el concepto amortizar será siempre y cuando sea una depreciación efectiva, es decir, que se deteriore como consecuencia del uso. Esto luego veremos que tiene trascendencia cuando hablemos de libertad de amortización o cuando hablemos de doble turno o cuando hablemos de elementos usados. Por tanto, el concepto de depreciación efectiva es el que va a permitir que sea un gasto, suele coincidir con el concepto contable, por lo tanto no debe haber muchas diferencias en ese ámbito. Y en efectos fiscales, el artículo 12 de la ley de impuesto establece varios sistemas que se van a admitir fiscalmente, ¿vale? Con independencia de los que se estén realizando contablemente, veremos que se van a admitir fiscalmente los siguientes sistemas. El sistema de amortización lineal, el sistema de porcentaje constante sobre el valor pendiente de amortización, el sistema de números dígitos, que a su vez va a tener dos modalidades, creciente y decreciente, un plan propuesto ante la Administración y aceptado por esta, y la justificación de la depreciación. Por tanto, tres son sistemas que se aprueban directamente por parte del contribuyente y luego, como veremos, siempre y cuando se cumpla el 11.3, pues podrá deducírselos, y los otros dos pues están vinculados un poco a la aceptación por parte de la Administración. En relación con esta materia, el primero de los sistemas de amortización lineal, que es el más conocido, el sistema de amortización lineal, consiste en acudir a las tablas que vienen recogidas en el artículo 12 y siempre en esas tablas del artículo 12 nos vamos a encontrar dos datos. Por un lado tendremos el coeficiente lineal máximo, es decir, el porcentaje máximo que me va a permitir fiscalmente como gasto deducible, y por otra parte vamos a tener el coeficiente lineal que se deriva del periodo máximo. Bien, al tener estas dos cifras podemos tener el porcentaje máximo y el porcentaje mínimo, porque va a condividir el periodo máximo entre 100 y con eso tendremos el importe correspondiente a, 100 entre el periodo máximo y tendremos el coeficiente mínimo. Y lo más importante es que nos podemos mover entre cualquiera de los dos anteriores. Por tanto, no es necesario coger el máximo o el mínimo. Nos podríamos mover dentro del ángulo, dentro del rango, perdonad, de amortización máxima y amortización mínima. De tal manera que si está entre el 10 y el 20%, yo puedo elegir un periodo del 20%, el otro el 12, el otro el 15, el otro el 16, el otro el 18, el otro el 10. No estoy obligado a aplicar siempre el mismo coeficiente. Para tener un ejemplo, que es el más conocido, el sistema que soléis utilizar todos en vuestro ámbito profesional, y casi siempre, casi todas las empresas utilizan este, pero es por un tema, yo creo, más de sencillez, de carácter operativo que de carácter práctico, como luego veremos. Tenemos una máquina cuyo precio de adquisición es de 10.000 euros y tiene un coeficiente máximo del 10% y un periodo máximo de 20 años. Como hemos dicho, podemos sacar el coeficiente máximo y el coeficiente mínimo. El coeficiente máximo será el 10% y el coeficiente mínimo será el resultado de dividir 100 entre 20, por lo tanto 5 y 10%. Por lo tanto, esta sociedad podrá amortizar de forma libre entre el 5 y el 10% en cada uno de los ejercicios. Si aplicara el porcentaje máximo, pues tendría derecho a una deducción por amortización, un gasto deducible por importe de 1.000 unidades, y si quisiera amortizar el mínimo, tendría una amortización por 500 unidades. Pero entre 500 y 1.000, cualquiera de los periodos puede amortizar una cantidad sin que no sea admitido fiscalmente, desde el punto de vista fiscal. Entonces, supongamos que para la problemática, por tanto, no la tenemos aquí. La problemática la podemos tener en lo que vamos a analizar ahora, que son la amortización superior a la máxima y la amortización por debajo del mínimo. ¿Qué ocurre cuando una sociedad... bueno, antes de entrar en esto, sí que me gustaría deciros y recordaros, si os recordáis el otro día en la sesión, estuvimos viendo el famoso artículo 11.3. No sé si todas vosotras habéis visto la sesión del artículo 11, más o menos, digo para detallar un poquito más, un poquito menos. Si no, ¿habéis visto la sesión que el otro día desarrollamos sobre el artículo 11? Perfecto. Veo que algunas de vosotras sí, supongo que... Vale, Beatriz, pues te recomiendo que la visiones porque se tratan de aspectos muy básicos que son fundamentales para entender parte del impuesto, ¿vale? ¿Por qué? Porque vimos el artículo 11.3 y en esa sesión se puso en manifiesto y dijimos varias veces, incluso yo creo que un poco hasta pesada, que el 11.3 estaba siempre presente. Bueno, pues el 11.3 está siempre presente de nuevo aquí. ¿Por qué?
porque este es el coeficiente máximo de amortización, pero siempre y cuando se compra al principio de inscripción contable. Por lo tanto, se podrá deducir siempre y cuando la empresa haya contabilizado al menos esos 1.000. Si la empresa resulta que contabiliza 700 a la hora de amortizar, aunque fiscalmente le hubiera permitido llegar hasta 1.000, no hacemos ajuste negativo por 300, porque para poder deducirnos un gasto es necesario el principio de inscripción contable. En esa propia sesión explicamos aquellos supuestos en los que nos podíamos saltar los principios de inscripción contable, libertad de amortización, contrato de leasing, amortización acelerada de las empresas de reducida dimensión y demás. Pero es muy importante tener claro el 11.3. ¿Por qué? Porque si yo me encuentro con un supuesto que me dice que contablemente he amortizado 700 y estos porcentajes, yo no puedo decir que le hago un ajuste de menos 300. ¿Por qué? Porque para poder ajustar, ¿vale?, tendría que haber amortizado esas 1.000 unidades. Y si hubiera amortizado esas 1.000 unidades no haría ajuste. Por tanto, ojo, porque el principio de inscripción contable va a limitar la deducibilidad fiscal. Esto es lo máximo que me admiten fiscalmente, pero habría que añadir una coletilla indicando expresamente siempre y cuando se haya contabilizado. Esto lo trato ahora, lo he vuelto a traer a colación por lo que vamos a ver ahora. Más que en un periodo hemos amortizado por encima del máximo. Entonces tenemos una máquina que tiene un precio de adquisición de 10.000 euros, un coeficiente máximo del 10% y un periodo máximo de 20 años, por lo tanto las mismas cifras que antes, entre un 5 y un 10%. Sin embargo, contablemente tiene una vida útil de 5 años. Bien, yo habré amortizado contablemente por importe de 2.000, así durante 5 años, hasta el 6.º año en el que ya tendré totalmente amortizado. Sin embargo, fiscalmente lo máximo que me permite son 1.000 unidades. Como he amortizado por encima de lo que me permite fiscalmente, yo tengo que hacer un ajuste positivo de 1.000 unidades. Hago un ajuste positivo de 1.000, hago un ajuste positivo de 1.000, así durante los 5 primeros ejercicios. Y en el 6.º ejercicio, como ya estará completamente amortizado contablemente, al multiplicar 2 por 5 ya estará totalmente amortizado y fiscalmente todavía me quedan con 1.000 por amortizar, pues yo lo que haré es hacer gasto fiscal 1.000 y un ajuste negativo. Es decir, irán revirtiendo estos ajustes positivos que hicimos en su momento, ¿vale? Por lo tanto, este impuesto diferido, este impuesto anticipado que generé en el año 1, ahora revierte en el año 6, ¿vale? ¿Esto queda claro, entendido? Que como tengo un porcentaje superior contable al fiscal, yo hago los ajustes, a partir del 6.º ejercicio empieza la reversión, ¿vale? Por tanto, el impuesto anticipado que pagué de más en su día empieza a revertir en este periodo, ¿vale? Muy bien. Hasta ahí más o menos es lo que tenemos controlado. Pero también nos puede ocurrir, ¿vale?, lo que llamamos una amortización inferior a la mínima. Una amortización inferior a la mínima. ¿Qué ocurre? Si el mismo supuesto que antes resulta que contablemente la vida útil es de 25 años, resulta que yo tengo 25 años, serían 400 en el año 1, 400 en el año 2, 400 en el año 3, así hasta el año 25. ¿Qué ocurrirá? Pues ocurrirá lo siguiente. Tenemos que tener en cuenta que el coeficiente máximo son 1.000, pero claro, está vinculado siempre al principio de inscripción contable. Como yo contablemente he contabilizado 400, lo máximo que puedo deducir son 400. Lo máximo que podré deducir son 400. ¿Por qué? Porque se producirá la circunstancia de que si yo hubiera amortizado hasta 1.000 contablemente, me lo hubieran admitido y no tendría que hacer ajuste de ningún tipo, pero como solo he contabilizado 400, el legislador dice, oiga, usted ha contabilizado 400, eso es lo que es deducible por el principio de inscripción contable, el artículo 11 de la norma. Por tanto, durante los primeros 20 años, que es 25 años, que será el tiempo que estará amortizando, yo podría amortizar 400. Pero por otra parte, fijaros que el periodo máximo que me permite la norma, ¿vale?, son 20 años. Por tanto, si yo amortizo a 25 años, va a pasar que a partir del año 21 esa amortización la voy a perder. La voy a perder porque el periodo máximo que me deja fiscalmente es 20 años. Como he llegado a 21 años, ¿vale? A los 21 años, aquí es un gasto contable de 400, pero habrá un ajuste positivo de 400, porque fiscalmente me habrá dicho que me he pasado el periodo máximo de amortización. Por lo tanto, en este supuesto la empresa perdería parte de la amortización, porque está amortizando por debajo del mínimo. Por eso está el artículo 3.4 del reglamento que viene a solucionar esto, ¿vale? Que viene a solucionar esto. Este caso no sé si ha quedado claro. Ve todo el mundo más o menos la idea de que el gasto contable son 400, eso es lo que me puedo deducir, está por debajo del mínimo, porque yo el mínimo sería 500, pero como es el principio de inscripción contable, el principio de inscripción contable me dice que me puedo deducir exclusivamente los 400. Como me paso del periodo máximo, a partir del periodo 21 sigo amortizando, pero fiscalmente no será deducible, porque estaré incumpliendo la norma del periodo máximo. Si no existieran los artículos 3 y 4 del reglamento, este señor perdería los últimos 5 años de amortización. ¿Por qué? Porque contablemente seguiría amortizando, pero fiscalmente le diríamos, sí, pero es que lo tienes que haber amortizado en 20, 21, 22, 23, 24, 25, estás fuera de plazo, no te dejo amortizarlo. ¿Vale? Bien, si hemos entendido esto, vamos a dar el siguiente paso. El artículo 3 y el artículo 4, el reglamento establecen lo siguiente, establecen que cuando en algún periodo se haya amortizado por debajo de la mínima,
El importe que se amortice en periodos posteriores por encima de la máxima se entenderá que le corresponde al periodo citado en primer lugar hasta el límite de la referida cantidad. Por tanto, lo que me está habilitando el artículo 3 y 4 del reglamento es que si yo tengo esta circunstancia, en el año 4 he amortizado 400, que está por debajo del mínimo, ¿vale? En el año 2 he amortizado 400, que está por debajo del mínimo, y en el año 3 yo amortizo 1200, fijaros que estos 1200 estarían por encima del máximo, que serían 1000. Pero como tengo dos periodos en los que he amortizado por debajo del mínimo, este artículo 3 y 4 del reglamento, me habilitan a que admita esta amortización. Pero supeditado ¿a qué? Supeditado al 11.3. Y el 11.3, recordad que decía además que cuando un gasto se contabiliza con posterioridad, es deducible solo si no supone una menor tributación en su conjunto. Por tanto, en virtud del artículo 3 y 4 del reglamento, yo podría amortizar 1.200, dado que los anteriores se han amortizado por debajo del mínimo. Por tanto, estos 200 no haría ajuste, los admitiría porque se cumple dicha condición, pero tendría que verificar además que se cumple el 11.3, que el haber hecho así estas actuaciones no supone una menor tributación en su conjunto, porque si supusiera una menor tributación en su conjunto, el límite serían 1000 unidades. No sé si esto lo ha quedado más o menos claro. Esta idea de una amortización inferior a la mínima, la posibilidad de que amortice por encima del máximo, una vez que me he quedado por debajo del mínimo, la posibilidad de amortizar por encima del máximo, siempre y cuando cumpla la primera condición, que es haber amortizado por debajo del mínimo, luego por encima del máximo y se cumplan las condiciones del 11.3. El resto de las compañeras, no sé, Violeta veo que sí, Ángeles también, Ana también, Beatriz, perfecto, perfecto, muy bien. Pues estupendo, porque eso es una de las partes quizá un poco más complejas que podemos tener. Entonces, podemos ver si podéis acercar, si lo veis un poco pequeño, podéis, en el zoom que tenéis ahí arriba, podéis acercar un poquito más, si queréis, la visualización, por acaso lo veis pequeño, ¿vale? Si le entráis, podéis subir un poquito, pinchando en el, donde aparece una lupa, ¿vale? Morado, aparece más y podéis verlo un poquito más grande. No sé si así lo veis de forma correcta, más o menos. El supuesto este lo veis más o menos de forma correcta. Sí, el tamaño se ve claro, es que no sé por qué al pasarlo. Vale. Si no, lo podéis vosotros mismas ampliar, ¿eh? Si tuvierais cualquier problema, ya os digo. Si pincháis ahí con el zoom, ¿vale? Le dais al zoom acercar y se ve perfecto. Bien, vamos a ver uno de los supuestos que tenéis en el material, simplemente para ver si hemos entendido la materia. A lo mejor estos supuestos que eran un poquito más difíciles de entender, una vez que hemos estudiado esto, a lo mejor queda un poquito más claro. Fijaros que una entidad adquirió una maquinaria el 1 de enero del X0 por 100.000. Ese año la empresa tributa en el régimen general y estaba amortizando con un coeficiente máximo y un periodo máximo de 10 años, por tanto, entre el 20 y el 10%. El 1 de enero del X4, una amortización acumulada de 16.000, precisamente los 4 años, porque contablemente está amortizando al 4%. Claro, el 4% de 4 años son 16.000, por tanto, es correcto. ¿Qué ocurre? Esta amortización contable, si os fijáis, está por debajo del mínimo, que era el 10%. Fiscalmente es 20 y 10, contablemente está en el 4%. En el año X4, la empresa decide dotar una amortización de 84.000, es decir, contabiliza en el ejercicio la amortización máxima y el resto se corresponde a periodos anteriores. Es decir, lo que va a hacer es, por un lado, amortizar el máximo que permite, que es el 20%, y el resto lo quiere coger de ejercicios anteriores. Pues vamos a ver si esto sería deducible o no sería deducible, es decir, ¿podría deducirse los 84.000 o no? Pues en el ejercicio X4 resulta que amortizará 20.000 por un lado por el 20%, eso será la amortización máxima, y de los otros periodos, si os fijáis, le quedará por amortizar, ¿vale? Como ya ha amortizado 4.000, ¿vale? Y podría llegar hasta 10.000, la amortización mínima de los ejercicios será 10.000. En ese caso, ¿vale? Lo que hará será la diferencia entre 6.000, entre 4.000 y 10.000, 6.000 por 4 ejercicios, 24.000. Por tanto, la máxima amortización deducible en ese periodo alcanzará 44.000 euros. 20.000 del máximo del periodo y luego, como la parte que se ha hecho por debajo del mínimo me permite llegar hasta el mínimo. ¿Qué pasará? Que como he amortizado 4.000 y el mínimo eran 10.000, 6.000 de diferencia entre lo mínimo que amorticé, lo que amorticé y el mínimo de amortizar por 4 periodos son 24.000. Por tanto, lo máximo que podrá amortizar serán 44.000, no los 84.000 que ya pretendía amortizar. Este ejercicio no sé si se queda claro, más o menos, ¿entendida? ¿Vale? Puede amortizar por encima del máximo, pero el límite que pone el artículo 4 es la amortización mínima. Y la amortización mínima son 10.000, pues como he amortizado 4.000, le puedo sumar 6.000 por 4 años que he amortizado por debajo del mínimo, 24 más 20, 44, no los 84 que propone. No sé si más o menos ha quedado claro esto.
Perfecto. Bien. Si vamos con el ejemplo siguiente, nos dice que una entidad adquirió una maquinaria el 1 de enero del X0 por 100.000 euros. Este año la empresa tributa el régimen general y ahora vamos a tener entre un 10 y un 20% y el coeficiente de amortización contable es del 12%, es decir, por encima del mínimo. Fijaros que antes el mínimo estaría entre un 10 y un 20 y aquí amortiza el 12, que sería un rango intermedio. En el año X4 la empresa decide dotar una amortización de 52.000, es decir, contabilizar en el periodo la amortización máxima y el resto de las amortizaciones de ejercicios anteriores. Y nos preguntan cuánto sería deducible. Pues ¿qué ocurre? Pues aquí tenemos que sería deducible solo 20.000. ¿Por qué? Porque en los otros periodos no ha amortizado por debajo del mínimo y para poder aplicar el reglamento tienes que haber amortizado en algún periodo por debajo del mínimo. Por lo tanto, no podrá decir que como en este periodo amorticé por debajo del máximo, ahora voy a recuperar el máximo. No, usted puede amortizar en el X0 20.000, en el X1 20.000 y no lo hizo, optó por amortizar 12.000. Ahora en este periodo lo máximo que puedes amortizar es 20.000. ¿Por qué? Porque fijaros que en ningún momento ha amortizado por debajo del mínimo y la condición para aplicar el reglamento es que en algún periodo se haya amortizado por debajo del mínimo. Aquí sí se cumplía porque tenía el 4%. Aquí al tener el 12% no se cumple. El artículo 4.1 del reglamento, su segundo párrafo, dice que cuando se han amortizado por debajo de la amortización mínima, circunstancia que no se da en este ejercicio, y por tanto no se puede amortizar más que los 20.000 euros. Por lo tanto tendría que hacer un ajuste de menos 32.000. ¿Ha quedado claro la diferencia? Vemos la diferencia para poder aplicar el artículo 4 del reglamento. El artículo 4 exige que se amortice en un periodo por debajo del mínimo. Si no se amortiza por debajo del mínimo, no se podrá en ningún caso amortizar. Perfecto. Bien. Fenomenal. Pues seguimos, si os parece. El segundo de los sistemas de amortización es el sistema de porcentaje constante, que tenemos que tener que no es aplicable ni a edificios, ni a mobiliario, ni a enseres. ¿Vale? Ni a edificios, ni a mobiliario, ni a enseres. Eso hay que tenerlo claro. Y consiste, en primer lugar, yo os diría que esto hay que ser muy metódico. Es sencillo, lo único que hay que tener un poco de método. ¿Cuál es el método? En primer lugar, tenemos que decidir en cuántos años lo quiero amortizar. El periodo máximo, el periodo mínimo, en un periodo intermedio. Tengo que elegir el año. Lo quiero amortizar en 6 años. Lo quiero amortizar en 5 años. Lo quiero amortizar, evidentemente, entre el periodo máximo y el periodo mínimo. Pero lo primero que tengo que elegir es, tiene que decir el supuesto, es en cuántos años lo quiero amortizar. Una vez que me dice eso, si el año entre los que quieres amortizar es inferior a 5, pues multiplicas el coeficiente por 1,5. Si resulta que el año que quieres amortizar está entre 5 y 8, ¿vale? Entre 5 y 8, por tanto, si es 5 estamos aquí, ¿vale? Esto es importante, porque dice sea inferior a 5. Entre 5 y 8 estaríamos en 2. Y si es superior a 8, por tanto, si estamos en 8 estaríamos aquí, se multiplicará 2,5. Si yo aplico estos coeficientes no puede ser inferior al 11%, ¿vale? Hay un mínimo por debajo del cual no se puede amortizar, que es el 11%. Y lo que se irá amortizando es sobre lo que quede de vida útil. Entonces vamos a poner un ejemplo. Supongamos que tenemos una máquina que vale 10.000 euros, la que tenemos siempre, con un coeficiente máximo del 10 y un periodo máximo de 20 años. Por tanto, yo me voy a mover entre 10 y 20 años. ¿Está claro? 10%, pues son 10 años, entre 10 y 20 años. Bien, si me dice que quiero amortizar lo más rápido posible, yo elijo 10 años, porque quiero amortizar el coeficiente máximo, ¿vale? Elijo 10 años. Ya he elegido 10 años. Como hemos elegido 10 años, me voy a las tablas que teníamos aquí. Más de 8 años multiplicado por 2,5 el coeficiente. El coeficiente es 10%. Pues 10% por 2,5, 25%. 10.000 por el 25% amortizo 2.500. El primer año amortizo 2.500. Y como eso es el porcentaje constante, digo, el año siguiente me quedan de amortizar 7.500. Y lo amortizo al 25%, 1.875. El año siguiente, pues sería los 7.500 menos 1.875 por el 25%. Y así sucesivamente hasta el año 10. En el año 10, porque esto sería una suma infinita, nunca acabaría, porque siempre se podría calcular el 25% de lo que me quedase, en el año 10 se aplica el resto. Por tanto, esto sería el sistema de porcentaje constante. Simplemente elijo el año que quiero, una vez que elijo el año que quiero, me voy a las tablas y multiplico el coeficiente por el coeficiente que me acaba de determinar aquí, ¿vale? Y una vez que lo tengo determinado, voy a hacerlo de manera constante. Imaginaos que lo queremos hacer al revés, que quiero amortizar lo mínimo. Pues entonces yo había elegido 20 años. 20 años supone un 5%. Tengo 20 años, por tanto vuelvo a multiplicar por 2,5 el coeficiente que he elegido. 20 años sería el 5%, 12,5. El primer año amortizaría 10.000 por el 12,5, 1.250. El año siguiente diría, me quedan 10.000 menos 1.250 por el 12,5, 1.093 y así hasta el año 20. En el año 20 amortizaría lo que me quedase pendiente. ¿Queda claro esto más o menos? El sistema de porcentaje constante. ¿Ha quedado claro cómo se determina? Vale.
Perfecto. Simplemente hacemos una pequeña mención. Cuando hemos hablado antes del sistema de amortización, hemos dicho que en esta empresa, por ejemplo, podría amortizar al 10% y al mínimo del 5% por el sistema lineal. Por lo tanto, podría amortizar el primer año como máximo 1.000. Fijaros, por el sistema de porcentaje constante, podría amortizar el primer año 2.500. Por lo tanto, a lo mejor me interesa aplicar este porcentaje en contabilidad, este porcentaje constante, que me lo permite fiscalmente, para amortizar más. Porque si yo aplico el lineal, amortizo 1.000, pero si aplico el porcentaje constante, amortizo 2.500. Por lo tanto, me puede interesar más. O, como mínimo, el 5%, ¿vale? Y aquí el mínimo es el 12,5%. Por lo tanto, veis que me puedo amortizar más rápidamente si aplico el porcentaje constante. Pero para ello necesitaría que contablemente lo hubiera hecho, porque si yo contablemente he contabilizado 1.000, aunque el porcentaje constante me permite llegar hasta 2.500, no puedo hacer el ajuste negativo de 1.500, porque está el principio de inscripción contable. Imaginaos que contablemente lo he amortizado a 1.000, al 10%. Vale, fiscalmente me admitiría hasta 2.500, pero si lo hubiera contabilizado, como no lo has contabilizado, te quedas como estás, no hay ajustes. Esto lo tenemos claro, volvemos a entender el artículo 11.3, que está el principio de inscripción contable, el artículo 11 y lo de la posibilidad de un gasto, el artículo 11 más o menos del principio de inscripción contable. ¿Veis que vuelve a jugar aquí? Si estuviera una amortización lineal y él estuviera contablemente amortizando 1.000, solo podría amortizar 1.000, yo no haría ajuste de menos 1.500 por aplicación del principio de inscripción contable. ¿Vale? Perfecto. Muy bien. Sistema de números dígitos. Tampoco podrá aplicarse a edificio, mobiliario y enseres y es el creciente o decreciente y pues, supone simplemente la suma algebraica de todos los números asignados de manera creciente o de manera decreciente, en función de si quiero amortizar más en los primeros periodos o quiero amortizar menos en los primeros periodos. Entonces, volvemos a nuestra máquina que vale 10.000 con un periodo máximo y un coeficiente máximo y un periodo máximo del 10 y de 20 años. Si quiero amortizar lo más rápido posible, pues lo quiero amortizar en 10 años. Pues haría el sumatorio de 10, ¿vale? El sumatorio de 10 es 55. ¿Cómo surge esta cifra? Muy sencillo. Sumo 10, 9, 8, 7. El sumatorio de 10 suma 55 dígitos. Y luego lo puedo amortizar lo más rápido posible, pues lo haría de manera decreciente. El primer año amortizaría 10.000 por 10 dividido entre 55, 1.818. El segundo año 10.000 por 9 dividido entre 55, 1.636,36 y así sucesivamente. Por lo tanto, fijaros que contablemente podía aplicar este sistema y amortizarían 1.818. Es inferior a los 2.500, como he visto, del degresivo, pero superior a los 1.000 del porcentaje del coeficiente lineal. Por tanto, si lo que quiero hacer es amortizarlo lo más lento posible, entonces mi dígito sería 20 años. Calculo el sumatorio de 20 y eso suma 210. El sumatorio de 20 son 210. Esos 210, ¿vale? Volvería a aplicarlo. Si lo quiero hacer lo más lento de lo más lento, pues diría, el primer año amortizaría 10.000 por 1, que sería el primer dígito, entre 210, 47,62. Fijaros la diferencia de amortización. De amortizar 1.818 a amortizar 47,62. ¿Vale? Fijaros que la diferencia de amortización es abismal. El segundo año por 10.000 por 2 dividido entre 210, 95,24 y así sucesivamente. Por tanto, volvemos a hacerlo. Ojo, volvemos a tener otra vez las dos limitaciones. El principio de inscripción contable. Puedo llegar a 1.818 siempre y cuando lo haya contabilizado. Si no lo he contabilizado, no se me admitirá, ¿vale? No se me admitirá. El inmovilizado intangible se amortizará teniendo en cuenta la duración de su vida útil, ¿vale? Inmovilizado intangible teniendo en cuenta su vida útil. Coincidencia con la norma contable. Por tanto, en principio, no va a haber diferencias entre contabilidad y fiscalidad. Cuando la vida útil no se pueda estimar, aquí sí que va a haber diferencias. ¿Por qué? Porque en contabilidad dice 10 años y fiscalmente dice 20 años. Por lo tanto, en función de la vida útil no va a haber ajustes. Lo que diga la contabilidad será la fiscalidad. Cuando sea vida útil no se pueda determinar de manera fiable, ahí vamos a tener ajustes, porque la norma contable dice que se deben amortizar en 10 años y la norma fiscal en 20 años. Volvemos otra vez atendiendo al principio de inscripción contable, ¿vale? Vuelve a estar el principio de inscripción contable. Entonces, si tenemos una concesión administrativa que tiene una vida útil de 5 años, pues no debe haber ajustes. ¿Por qué? Porque hemos dicho que la vida útil coincide contable y fiscalmente. Pues 80.000 entre 5 son 16.000. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. No hay ajustes porque tiene vida útil definida, coincide contable y fiscalmente. No deberíamos de tener. Pero siempre, ¿vale? Con el principio de inscripción contable. Tienen que estar contabilizados estos 16.000. Si no están contabilizados, no serían deducibles. Pero no va a haber ajustes. No va a haber ajustes porque tiene vida útil definida. No hay diferencias entre contabilidad y fiscalidad. Si resulta que es una marca y por tanto de vida útil indefinida, resulta que contablemente lo voy a amortizar al 10%, 80.000 por el 10%, 8.000 euros. Mientras que fiscalmente hemos dicho que era el 5% entre 20 años, el 5%, 4.000. Por tanto,
aquí sí que vamos a tener un ajuste durante los primeros ejercicios de más 4.000 unidades, porque contablemente tengo un gasto contable de 8.000, pero fiscalmente solo me admite el 5%, más 4.000, así los primeros 5 ejercicios, a partir de ese momento, cuando esté amortizado, pues se producirá la reversión. ¿Queda claro esto? La diferencia entre una intangible de vida útil definida y una intangible de vida útil indefinida. Vamos a tener ajustes por diferencias porque contablemente se amortizan en 10 años y fiscalmente en 20 años. Durante los primeros años va a haber ajustes. A partir del momento en que se esté totalmente amortizado contablemente, es decir, a partir del año 11, que esto estará totalmente amortizado, empezarán a revertir estos ajustes. Más o menos queda claro el supuesto amortizado intangible, la idea de que hay que distinguir entre amortizados intangibles de vida útil definida y de vida útil indefinida. ¿Vale? Es fundamental tenerlo claro porque eso determinará los ajustes o no. El fondo de comercio. Bueno, el fondo de comercio, la amortización del fondo de comercio será deducible con el límite de una 20ª parte. Fiscalmente, una 20ª parte, contablemente 10 años. Bueno, pues aquí lo que vamos a tener es otra vez lo mismo. Me da igual que sea un intangible que sea un fondo de comercio. A mis efectos va a funcionar igual. Si tengo un fondo de comercio que vale 100.000, contablemente se amortiza al 10% y fiscalmente al 5%, pues voy a tener que tener ajustes durante los primeros años, en este caso otra vez 10 años, de más 5.000 y a partir del año 11 revertirán estos 5.000 unidades. Por tanto, ojo que el fondo de comercio y cualquier intangible va a haber diferencias entre contabilidad y fiscalidad. ¿Por qué? Porque vamos a tener que contablemente se amortiza al 10% y fiscalmente al 5%. Si habéis leído el tema ya de esta parte, alguno me podréis plantear alguna cuestión adicional. Una primera cuestión adicional es que durante un tiempo contablemente no se amortizaban. Y por eso hay una transitoria que se explica dentro del material de cómo funciona la transitoria de aquellos supuestos en los que no se amortizaba contablemente. Fiscalmente siempre ha sido amortizado, ¿vale? Pero contablemente solamente desde la reforma del año 14. Por tanto, nos vamos a encontrar supuestos en los que el fondo de comercio antes del año 2015 no era amortizable. Y sin embargo, fiscalmente sí. Entonces, luego tenéis ahí la transitoria explicada dentro del material de cómo se va a revertir esas cantidades. Y por otra parte, que esta cantidad de 5% de punto de vista fiscal ha variado con los periodos. Ha llegado a estar en el 1%, en el 2%, en el 5%. Es decir, que no ha sido constante la amortización durante siempre del 5%, una 20ª parte, sino que ha ido variando en diferentes periodos. Por eso tenéis una tabla recordatorio de cuál sería la... Sí, dice, si no es amortizable contablemente no lo sería. Es que se notaba, se indicaba que había un principio de, en la antigua norma, se indicaba que aun cuando no se hubiera contabilizado contablemente, por lo tanto era uno de los supuestos de no inscripción contable. La propia norma salvaba la no inscripción contable indicando que este era uno de los supuestos en el que te podía saltar el principio de inscripción contable. ¿Vale? Por eso, en principio no era amortizable, pero sí que lo era. Sí que lo era porque era uno de los supuestos de inscripción contable. Entonces, eso es. Y se revierte ahora. Se va a ir revirtiendo ahora. ¿Por qué? Porque contablemente se empezará a amortizar ahora, pero fiscalmente puede venir ya mucho más amortizado. ¿Vale? Entonces, eso lo habéis visto, ¿no? Dentro del material, el valor contable no tenía, porque el fondo de comercio hasta ese ejercicio solo funcionaba por pérdida por deterioro. Solo era, se rebajaba su valor por pérdida por deterioro. Por tanto, salvo que tuvieras una pérdida por deterioro, será el valor de adquisición sobre el que estarás amortizando contablemente, ¿vale? Sobre el valor de compra, sobre el valor de adquisición del fondo de comercio. ¿Por qué? Porque ya te digo que solamente se deterioraba cuando había un deterioro. Si había un deterioro, pues se habrá recuperado su valor. Eso es. Eso es, valor neto, ¿vale? Si siempre y cuando no recupera el deterioro, si recupera el valor del deterioro, pues en esa parte, la parte que le corresponda. Pero sí que antes tenías eso, ¿vale? Perfecto. Bien. Bueno, estas son las dos cuestiones. Otra cuestión que podemos encontrar es el artículo 12.3. El artículo 12.3 dice una serie de supuestos de libertad de amortización. Y aquí me puedo saltar el principio de inscripción contable. En estos supuestos, la propia norma me dice que me puedo saltar el principio de inscripción contable. Y serían las sociedades laborales por movilizado material intangible, inversiones inmobiliarias adquiridas durante los 5 primeros años de su calificación. Aquí me puedo saltar el principio de inscripción contable. Con independencia de lo que contabilice, yo puedo aplicarme libertad de amortización sobre estos activos. Y esta libertad de amortización significa que puedo amortizar entre 0 y 100. ¿Vale? Entre 0 y 100. Por lo tanto, un año puedo amortizar el 50, otro el 30 y otro el 20. Un año el 0, otro el 40 y otro el 60. Por lo tanto, lo que me permite es entre 0 y 100, no 0 o 100. ¿Vale? Eso también lo tenemos que tener claro. Para explotaciones agrarias asociativas, para los elementos de movilizado material nuevos cuyo valor unitario no exceda de 300 euros con el límite de 25.000 al periodo impositivo. Y esto es el más importante quizá, es el de los bienes de escaso valor.
Los bienes cuyo valor unitario no exceda de 300 euros, sumando todo lo que compre de menos de 300 euros, no supere los 25.000, puedo aplicar la libertad de amortización. Entonces, imaginaros que me compro una pantalla de ordenador que me cuesta 200 euros y que me compro un iPad que me cuesta 300 euros. Pues yo eso lo podría amortizar libremente, porque ninguno excede de 300 euros y mi suma total, la suma de las dos compras, no supera los 25.000. Que supera dicha cantidad, los 300 euros, me tengo que ir a las tablas, ¿vale? Que no supera dicha cantidad, supera los 25.000 euros de compra de 300 euros, imaginaos que me he comprado 1.000 monitores de 300 euros. Pues como superaría los 25.000 euros, los primeros hasta 25.000 euros podría tener libertad de amortización y los otros 5.000 euros tendría que amortizar según tablas. Por lo tanto, ojo, porque es un unitario no exceda de 300 euros, pero que todo lo que compre de menos de 300 euros en su conjunto no supere los 25.000 euros por periodo impositivo. ¿Esto queda claro? ¿Vale? Perfecto. La investigación y desarrollo, el I+D, que también haremos una sesión un poco de tratar este monográfico, salvo que me digáis que lo tenéis muy entendido, si os interesa, pues podemos hacer una sesión monográfica del I+D también, pero esencialmente constituye dos elementos, los suministrados material intangible, afectos, eso va a poner libertad de amortización, excepto los edificios que se pueden amortizar en 10 años. Por tanto, los elementos de suministrado material intangible, afectos a I+D, si yo tengo un ordenador afecto a I+D, pues podría aplicar libertad de amortización. Si yo tengo afecto un mobiliario, puedo aplicar libertad de amortización. Y si tengo afecto un edificio, de las amortizaciones que yo aplique, le podría aplicar el porcentaje del 10%, ¿vale? Y los gastos que estén activados, si tengo claro que voy a tener una rentabilidad, es decir, que va a generar futuro y que va a producirse y que va a finalmente ser productivo ese activo, yo puedo activar, también me permite aplicar la libertad de amortización. Por lo tanto, para la libertad de amortización para activos de I+D, puedo aplicarlo también. Esas serían las reglas generales y, sobre todo, recordad que por el principio de inscripción contable, ¿vale? Que puedo saltar el principio de inscripción contable. Supuesto de libertad de amortización. Pues yo tengo una máquina que vale 10.000, un coeficiente máximo del 10% y un periodo máximo de 20 años. Le aplico libertad de amortización, ¿vale? Le aplico libertad de amortización, gasto contable 1.000, gasto fiscal 10.000, porque quiero amortizar todo, ajuste menos 9.000. Si no estuviera la excepción al principio de inscripción contable, yo diría, no, lo máximo 1.000, porque es lo que has contabilizado. Pero como la norma me permite aplicar la libertad de amortización, pues le aplico 9.000 el primer año y a partir de ese momento fiscalmente ya estará totalmente amortizado y contablemente ya no. Esto tiene una trascendencia. ¿Por qué? Porque al final, después de todo esto, al igual que ocurre cuando aplicamos el artículo 17 y 18 de la ley, yo tendría un valor contable, valor neto contable, que no va a coincidir con el valor neto fiscal. Al final del año 1, mi valor fiscal es 0, porque yo lo tengo totalmente amortizado, y mi valor contable es 9.000. Por tanto, si lo vendo en algún periodo, ¿vale? Si lo vendo en algún periodo, lo que se va a producir es la reversión automática de todo lo que me quedaba. Por eso os pongo aquí. En principio, el valor fiscal aquí sería 0, el valor contable, neto contable, sería 9.000, hago un ajuste menos 9.000, el siguiente año amortizo 1.000, el siguiente año amortizo 1.000. Si lo vendo, ¿vale? En el año 4 por 7.000, contablemente no tengo ni beneficio ni pérdida, ¿vale? Porque lo vendería por 7.000, que es justo el valor neto contable, 10.000 menos 3.000 que yo he amortizado, ni beneficio ni pérdida. Sin embargo, fiscalmente, como vale 0 y lo vendo por 7.000, tengo que hacer un ajuste de 7.000, que se corresponde exactamente ¿con qué? Con las cantidades que me quedaban pendientes de revertir del ajuste primario. Por tanto, cuando yo vendo un activo en el cual le aplico la libertad de amortización, lo que se produce es la reversión total de las cantidades que me quedaban pendientes de revertir en ese momento. Por eso hago la reversión de 7.000. ¿Esto queda claro? Más o menos, los supuestos de libertad de amortización y luego la venta maquinaria. ¿Vale? Eso es importante que lo tengáis claro, porque luego lo aplicaremos cuando estudiemos los artículos 17 y 18. Cuando las operaciones a valor de mercado, esta misma filosofía es la que va a estar debajo. Yo tendré un valor neto contable que no va a coincidir con el valor neto fiscal, a haber diferencias de valoración de los activos. ¿Vale? Perfecto. Pues si ha quedado esto claro entendido, el supuesto de libertad de amortización, fenomenal. Arrendamiento financiero, el leasing. Lo meto aquí porque es uno de los sistemas de amortización. Aunque es un régimen especial, es uno de los sistemas de amortización. Luego lo estudiaremos más para adelante. Y os recomiendo que tenemos un vídeo grabado, ¿vale? Si queréis verlo, en el que se resume un supuesto completo del artículo 106 del régimen especial de arrendamiento financiero. Lo tenéis dentro de la biblioteca de material complementario, ¿vale? Y ahí tengo yo grabado un vídeo donde se aplica el artículo 106
y se explica un supuesto completo del arrendamiento financiero, por si tuvierais interés o tuvierais problemas para poder hacerlo. Simplemente recordaros que para poder aplicar este régimen especial se deben de cumplir estas condiciones. Y es que si no se cumple estaremos en un arrendamiento operativo, que no tiene nada que ver con un leasing, ¿vale? Entonces, debe ser un contrato suscrito con entidades de crédito o establecimientos financieros de crédito autorizados. La duración del contrato debe ser mínima de 2 años para bienes muebles y de 10 años para bienes inmuebles. Las cuotas de arrendamiento deben separar lo que es el interés y lo que es la opción de compra y la carga financiera. Y la parte correspondiente a la recuperación del bien, es decir, el coste de capital, la recuperación del coste del capital, debe ser creciente o constante. Si se cumplen estas condiciones, estoy en un contrato de arrendamiento financiero. Si no se cumplen estas condiciones, no estoy en un contrato de arrendamiento financiero, estoy en otra cosa. Estoy en un renting o estoy en un leasing operativo, pero no estoy en un contrato de arrendamiento financiero de leasing y por tanto no puedo aplicar este régimen especial. Esto, por ejemplo, para aquellos, bueno, muchos de vosotros probablemente que trabajéis de forma profesional lo tenéis claro, pero por eso cuando un cliente compra, por ejemplo, un coche y se va a la Volkswagen a comprar un coche, a la Mercedes, a la Audi o a la SEAT, y se compra un coche, el concesionario le vende el coche, ¿vale? Le vende el coche y una vez que le vende ese vehículo, cuando va a hacer el leasing no lo hace Volkswagen. Lo hace Volkswagen Finance o SEAT Finance o la Caixa Leasing. ¿Por qué? Porque si lo hiciera directamente el concesionario de coches, el contrato no sería suscrito por una entidad de crédito o establecimiento financiero de crédito autorizado y por tanto quedaría fuera de lo que sería el contrato de leasing. Por eso es necesario que la operación la financie una financiera y no la puede hacer el mismo concesionario. Aunque a nosotros parece que estamos haciéndolo con el mismo concesionario, no lo hacemos con el concesionario. Lo hacemos con la financiera de los concesionarios, porque si no quedaríamos fuera de los contratos de leasing y incumpliríamos la primera condición, ¿vale? Que es que esté hecho por una entidad de crédito. Dicho esto, pues es fundamental, por tanto, que se firme con una entidad de crédito, no vale que te lo firme el concesionario, y sobre todo la duración. En cuanto al coste de recuperación del bien, constante o creciente, pues eso es sencillo, porque normalmente siempre todas las cuotas, por el propio sistema de amortización que utilizamos en los préstamos en España, es creciente o constante. Y solo existe una duda, que no sé si os habéis planteado, creo que viene en el material, que sería qué ocurriría en aquel supuesto en el que se entregara un coche a cambio. Si fijáis, si entregáis un coche a cambio, os dan un dinero. Y es posible que la primera cuota sea inferior a las siguientes. ¿Por qué? Porque como yo doy un coche a cambio, he pagado 5.000 euros del coche en un momento y luego las cuotas son de 1.000. Se estaría dando la circunstancia de que la primera cuota pagada es el coche y por lo tanto son 5.000 euros. Esos 5.000 euros implicarían que la siguiente cuota podría ser inferior a la primera. Y podríamos estar incumpliendo. No sé si lo habéis planteado lo que os estoy diciendo. Lo que os estoy diciendo es, en el supuesto de que yo entregue un coche a cambio, a mí me van a dar un dinero. Si a mí me dan un dinero y eso lo aplico directamente al contrato de arrendamiento, la primera cuota se puede amortizar más que la segunda. ¿Por qué? Porque como he pagado el coche hay una amortización anticipada. En este caso, ¿se cumpliría la condición o no? Simplemente es un poco para reflexionar, ¿eh? Aprovecho que estéis aquí para un poco reflexionar. No sé si entendéis lo que os estoy planteando. Más o menos, no sé si... Más o menos, no sé si entendéis lo que os estoy planteando, más o menos. Sí, no sé si... ¿Me oís? Sí, Violeta. Lo que estaba planteando es simplemente un poco pensar, un poco por la realidad, ¿no? Que la realidad supera a veces lo que estamos entendiendo. Tú imagínate que vas a hacer un contrato de arrendamiento financiero. Un contrato de arrendamiento financiero en el que tiene, por ejemplo, tenemos aquí este. Tenemos un contrato de arrendamiento financiero a 4 años con una máquina que vale 60.000 euros, una vida útil contable fiscal de 10 años, las cuotas de recuperación del bien son 14.000 euros y 3.000 euros de intereses, hay una opción de compra de 4.000 y pues vamos a aplicar el contrato de arrendamiento financiero. Bueno, vamos a aplicar el leasing, vamos a aplicar el artículo 106. Yo lo que tengo que hacer es amortizar contablemente, pues conforme al máximo de amortización, que son 10 años. Si le quito la opción de compra, que la acción de compra está valorada en 4.000, pues me quedarían 56.000 en 10 años, pues serían los 9.000 euros, ¿vale? Amortizo 9.000 euros de gasto contable. Y gasto fiscal me permite el doble del coeficiente máximo según tablas, ¿vale? El doble del coeficiente máximo según tablas. O la menor de dos cantidades, el doble del coeficiente máximo según tablas, o bien el coste de recuperación del bien.
Bien, en este caso, si aplico el coste de recuperación del bien, serían 14.000 en cada uno de los años. Si aplico el coeficiente máximo según tablas, serían 60.000. Si tengo en cuenta si amortizo la opción de compra o no, que esto me lo habéis preguntado algunos. Claro, depende del supuesto. Si amortizáis la opción de compra del minuto 1, pues esto no serían 9.000, serían 10.000, porque estaríamos aplicando en cada uno de los periodos la cantidad que correspondiera. Pero si no, la dejáis al final, la podéis amortizar en el último periodo. Pero mi pregunta no es tanto esto, ¿vale? Que esto no me preocupa. Mi pregunta, y esto lo tenéis desarrollado en el temario y lo tenéis más o menos visto, mi pregunta es, imagínate que lo que se produce en este momento, Violeta, es lo siguiente. Entrego un coche y como consecuencia de entregar el coche, el primer año yo, mi coste de recuperación del bien, ¿vale? Son 14.000, luego 12.000, luego 10.000, ¿vale? Tengo un cuadro de amortización. Pero como entrego el coche, no voy a dar 14.000, me dan 10.000 euros por mi coche. Por lo tanto, el primer año entrego 24.000 y el segundo año, pues no, la cantidad que voy a amortizar es inferior porque no voy a amortizar esos 10.000 euros. Por lo tanto, estaría incumpliendo en principio la condición de que el coste de recuperación del bien, es decir, lo que yo pago de préstamo, siempre el capital, como me queda menos capital, pues evidentemente tengo que pagar menos intereses y cada vez amortizo más capital y menos intereses en cualquier préstamo, estaría incumpliendo esa condición porque yo tendría el primer año amortizado 24.000 y el segundo año amortizado, imagínate que son 14.000. Claro, lo que me obliga es que el coste de recuperación del bien sea creciente o constante, con lo cual tendría que ser 14, 15, 16, 17, cada año tendría que amortizar porque los intereses serían menores, dado que me están prestando menos dinero. Y la pregunta que os hacía es si en ese caso me puedo aplicar el contrato de leasing o no. Si entrego una cosa a cambio, me pagan ese dinero, yo lo entrego para que dé más pequeña la cuota, la primera cuota sería amortizando esa cantidad por el coche que me entregan, si se cumpliría la condición o no. Esa era un poco la pregunta. Si estaría todavía en un supuesto de leasing o no estaría en un supuesto de leasing. En el supuesto de que el primer año amortizara 24.000 porque entrego un coche a cambio y luego los siguientes años 14.000, por ejemplo, que cumpliría la condición porque sería el primer año 24.000, es cierto que tengo 10.000 de más por el coche y luego tengo, claro, con el ejemplo no se cumple, eso es, pero ¿qué ocurriría? Pues sí, imagínate que no es por el leasing neto, sino que yo lo entrego con posterioridad y me lo hacen a cargo del coche. Si me lo hacen neto, no hay problema. Si me lo descuentan ya directamente del coche, no habría problema. Pero imagínate que yo lo entrego con posterioridad y me dicen, vale, pues admitimos tu coche y te descontamos del préstamo que tenías de leasing. Pues hay ahí una consulta, ¿vale? Eso es. Ahí había una consulta, ahí hay una consulta de tributos que dice que no se incumple, ¿vale? No se incumpliría dicha condición porque es un pago a cuenta. ¿Vale? Es un pago a cuenta. Y tal como apuntabais alguna de vosotras, si yo lo hubiera hecho antes, ¿vale? Si yo lo hubiera hecho antes, con anterioridad, yo lo habría hecho sobre el neto y seguiría cumpliendo la condición. ¿Vale? No incumplo, eso es. Si anticipa el dinero sería igual, eso es. ¿Vale? Yo mi condición de coste de recuperación del bien, sí que lo cumplía inicialmente. Otra cosa es que yo haga un pago a cuenta, adelante dinero. Y eso es lo que estoy haciendo. Eso es. Eso es. ¿Vale? Eso es. Por tanto, sí que se cumpliría, ¿vale? Como dice Beatriz, en la práctica eso se hace, y si yo adelantara dinero, dirían, oye, ya esto no es un leasing, porque tu coste de recuperación del bien ha variado, has pagado de más. Si no, me obligaría a estar vinculado al contrato de leasing los años que hubiera firmado, ¿vale? Pero sí, ojo, porque si lo pagases todos en 2 años, sí que te podrían decir que no es un contrato de arrendamiento financiero, ¿eh? También, ¿vale? Porque ahí sí que cumplen la condición de que tiene que ser mínimo financiación 2 años. No vale con un mes y ya está, ya me aplico el contrato de arrendamiento financiero. Porque el contrato sí que tiene que tener una duración superior a 2 años. Si me quedo por debajo de los 2 años, sí que podría decir que incumple la condición. Sí, pero 2 años y un mes valdría, ¿vale? Porque lo que te dice la norma es que como mínimo 2 años. Valdría sin ningún problema. Por eso los contratos salen 2 años y una última opción de compra que es un mes más tarde. Y con eso ya estaría cumpliendo la condición. El contrato dura 2 años y la opción de compra un mes más tarde, 2 años y un mes. Por eso casi siempre en los contratos de leasing, si os fijáis, hay una última opción de compra que es una letra posterior. No se paga en la última cuota, en la cuota y la opción de compra, sino que se paga en la última cuota y luego ejercito la opción de compra, que normalmente es en el periodo siguiente. Y con eso siempre lo llevo al año siguiente, y eso es lo que tenéis en los supuestos. Bien, nada. En cuanto al leasing, yo me remito, si os parece, al vídeo que tenemos del artículo 106. Hay un vídeo del artículo 106, ahí se detalla, hay una sesión de 20 minutos en el que se detalla completamente cómo ir la amortización, cómo amortizarlo, cómo aplicarlo y cómo meterlo. Si alguien todavía después de ver ese vídeo tiene dudas, pues me lo planteáis y hacemos cualquier tipo de aclaración, ¿vale? Pero yo, por favor, si os parece bien, me remito al 106 porque lo tenemos ahí grabado, no tiene mucho sentido tener duplicado el material. Elementos usados.
sobre el precio de adquisición, y aquí tenemos que o podemos amortizar a 2 veces el coeficiente lineal máximo. Por lo tanto, si compro un elemento usado, puedo amortizar 2 veces el coeficiente lineal máximo, o bien, si conozco el coste originario del bien, seguir amortizando sobre el coeficiente lineal máximo sobre el precio originario. Y me vas a decir, ¿y cómo lo sabes? Bueno, pues si son, por ejemplo, empresas intergrupo, o me dan la factura originaria, porque tengo una garantía, por ejemplo, me dicen, toma, el coche todavía está en garantía. A mí me costó tanto tener la factura originaria donde tengo garantía, yo puedo saber cuánto vale originalmente y puedo amortizar sobre el coste originario, el coeficiente lineal máximo, o sobre el nuevo precio de adquisición usado, el doble del coeficiente máximo según tabla. Para edificios es necesario, para considerarlo usado, que pasen 10 años, ¿vale? Esa es la condición para los edificios. Entonces, bien, vale, sí, ahora, vale, bien. Vamos a suponer que tenemos el precio de adquisición usado 50.000, ¿vale? El precio de adquisición originario de un bien era 80.000, que entró en funcionamiento el 1 de enero del 2007 y que el coeficiente máximo era 15% y el periodo máximo 14 años. Bueno, pues aquí puede elegir, y esto es una duda que tenéis, él puede elegir, por lo tanto, él puede elegir, ¿vale? La cuestión es que él puede elegir, puede decidir qué quiere hacer. Puede elegir o bien amortizar el lineal máximo sobre el precio de adquisición, ¿vale? Es decir, 50.000, 15 por 2, por tanto podría amortizar 15.000 sobre el precio de adquisición usado, multiplico por el coeficiente máximo según tablas, o bien, como conozco el originario, mantenerme sobre el originario, 80.000 por el 15%, 12.000. En este caso, si lo que quieres amortizar lo máximo, pues cogería este sistema. Pero podría elegir, ¿vale? Podría elegir entre estos dos. O bien el coeficiente lineal máximo por 2 sobre el precio de adquisición usado, o bien la amortización lineal máxima sobre el coste originario, 80.000 por el 15%. ¿Queda claro la idea de los supuestos de elementos usados? Más o menos. Sí, vale, Ángeles. Sí, y se amortiza íntegramente. ¿Te refieres a los elementos usados, Ángeles? Sí, la empresa que lo compra, ¿vale? Tiene dos alternativas. Vale. Puede, sobre el precio de adquisición, 2 por el coeficiente lineal máximo, o bien sobre el coste originario, el coeficiente lineal máximo, pero sobre el precio originario. Entonces, si tengo ese dato, que ese dato lo necesitaría tener, por ejemplo, en este caso sé que costó originariamente la máquina 80.000 y el precio de adquisición usado son 50.000. Esta empresa puede optar o por amortizar al doble del coeficiente máximo según tablas por el precio de adquisición usado, en este caso serían 15.000, o bien la amortización lineal máxima sobre el coste originario, 80.000 por el 15%, 12.000. Y puede elegir. Ella elige si quiere amortizar por aquí o puede amortizar por aquí. ¿Vale? Tendría las dos opciones. Cualquiera de las dos le serviría. Lo que quieres amortizarlo más rápido. Sí, dime. Si la empresa es filial, ¿vale? Que eso lo habréis visto en el material, en ese caso lo que te dice es que, ojo, eso es. Lo que te dice es, ojo, hay una regla antifraude, eso es. No, si está totalmente autorizado, cuando tú lo entregas a la entrega filial, primero tendrías que tener cuidado porque sería operación vinculada y entonces tendrías que ponerlo por el precio de mercado. Y si está totalmente amortizado, pues difícilmente tendrías problemas para que eso te valiese. Pero también puede darse la filial, y a lo mejor yo creo que también venías por ahí, que es el tema, imaginaros que yo compro esta máquina por 80.000 y yo sé que puedo amortizar al coeficiente máximo según tablas, 80.000 por el 15 por 12.000, ¿vale? Serían 12.000. Pero se me puede ocurrir decir, vale, pues mira, lo que hago es una cosa, y soy dos sociedades, A y B. Pues se me puede ocurrir decir, mira, voy a hacer una cosa para acelerar la amortización, voy a plantearme lo siguiente. Lo compro por A, por la sociedad A, 80.000, y al día siguiente se lo vendo a la sociedad B por 80.000, porque como tiene un día, pues 79.999. Como tiene un día, este lo habrá comprado usado y amortiza el doble del coeficiente, con lo cual consigue amortizar el doble de rápido. En ese supuesto en el que estuvieran vinculadas, ¿vale? En ese supuesto en el que estuvieran vinculadas, sí que hay una regla antifraude y te dice que no podrá exceder del coeficiente máximo segundas. Es decir, no podrá acceder de este importe. Si el precio de adquisición usado, ahí sí que hay una regla antifraude, porque si no, bastaría con comprar la máquina hoy, vendérsela al día siguiente y poder amortizar al doble del coeficiente máximo según tablas. ¿Vale? No sé si entendéis la filosofía. Si yo tengo A y B, lo compro por aquí, al día siguiente se lo vendo a este y consigo amortizar esto al doble, acabo de conseguir amortizar al doble del coeficiente máximo según tablas. Porque se lo he vendido usada porque tiene un día, por el mismo precio que me costó. Si están vinculadas, ahí sí que existe una regla antifraude. ¿Vale? ¿Entendido este supuesto? Sí, no, pero el total que puedes amortizar
es si tú lo entregas por este importe, es porque se supone que el que te lo está vendiendo al precio neto contable, es decir, con un beneficio. Si esta tributa por el beneficio, no pasa nada, puedes seguir amortizando. Tu duda es, si ya está totalmente amortizado en una de las empresas, si se lo vende a otro como elemento usado, el otro lo puede amortizar, sí, porque el otro tendrá un precio de adquisición. Y tú habrás todo el beneficio, porque esta sociedad que habrá vendido a, si lo tenía por 0 en contabilidad y la ha vendido por 50.000, habrá tributado por 50.000. Pues esos 50.000 son los que son deducibles de la nueva sociedad. ¿Vale? Entonces, no sé si ahora te queda claro. Ha quedado claro, Ángeles, ¿verdad? Sí, a ti te lo que te lleva es, si ya está amortizado en una, si se lo doy a otro, se amortiza 2 veces el mismo activo. Pero ya te digo, es simplemente entender eso, que si está totalmente amortizado, esta tiene 50.000 de beneficio y esta será 50.000. Los mismos que entran de ingreso entran como gasto, con lo cual al final te quedas en la misma opción. ¿Vale? Perfecto. Elementos en más de un turno. Pues lo primero que tenemos que tener en cuenta es que en principio el coeficiente lineal máximo según tablas, y esto solamente se puede aplicar para el sistema lineal, no podéis amortizarlo en porcentaje constante, ni en dígitos, ni en nada de esto, solo para el sistema lineal. El coeficiente según tablas que está aprobado en el sistema de coeficientes según tablas, solamente, ¿vale? Solamente está previsto para funcionamiento en un turno, es decir, 8 horas. Por lo tanto, si yo utilizo una máquina más de un turno, podría decir, si trabajas 16 horas, pues por 2. Si trabajas 24 horas, pues por 3. Bueno, pues el legislador no ha dicho eso. El legislador ha dicho que apliquemos esta formulita, ¿vale? Cuando trabajas a más de un turno, no considera que trabajar el doble de horas se pueda amortizar al doble del coeficiente, porque considera que en trabajar el doble de horas no necesariamente implica un doble desgaste de la máquina. Entonces lo que hace es una pequeña fórmula en la que pone el porcentaje derivado máximo, ¿vale? Por lo tanto, el porcentaje máximo más la suma del máximo menos el mínimo por las horas trabajadas dividida entre 8. Y esa es la cantidad amortizable. Entonces, por ejemplo, si tenemos un elemento con un precio de adquisición de 10.000 que se utiliza 20 horas diarias y las tablas son del 10% y 20 años, pues yo diría, el coeficiente mínimo, 5%, más la suma del máximo menos el mínimo, 10 menos el 5%, por el número de horas trabajadas dividido entre 8. Eso me da 17,5. Por tanto, una empresa que trabaja 20 horas, que serían casi por 3 este coeficiente, lo máximo que puedo amortizar son 17,5. No sería, ¿vale? La parte proporcional. No diríamos si a 8 horas le corresponde 10, a 20 le correspondería X. No. Tenemos que aplicar esta formulita. Esta formulita dice que es 17,5%. Pues ya está. Si trabaja 20 horas diarias, podrá amortizar el 17,5%. Pero tenéis que tener cuidado, porque eso es solamente para aquellos activos en los que se considera que la utilización en más de un turno sí que puede suponer una mayor depreciación. Si estamos hablando, ¿vale? Si estamos hablando, por ejemplo, de un programa de software, aunque trabaje 24 horas, no se puede aplicar esto. ¿Por qué? Porque no se desgasta más por su uso. El uso de que yo use el Excel 24 horas, 8 o 9 horas, no implica un mayor desgaste. Sí, por ejemplo, el monitor sí que eso implicaría un mayor desgaste y podría amortizar el y medio. Pero, por ejemplo, el software, el Excel, el Word o un programa que tuviera de contabilidad, eso, aunque lo utilice más de un turno, no se desgasta y, por tanto, eso no me lo van a admitir. No sé si esto ha quedado claro más o menos la idea que os estoy planteando, solamente para aquellos activos que sí que van a tener un desgaste. Incluso se ha negado, ¿vale?, para supuestos, por ejemplo, de inmuebles, porque el hecho de que se trabaje más... El vehículo sí que se podría tener, porque supone mayor número de horas, ¿vale?, mayor número de desgaste. Pero, por ejemplo, un edificio, lo que es el edificio en sí, en principio no, porque el edificio sí que hay se desgastan las instalaciones, pero lo que es el edificio en sí, el hecho de que trabaje 8 o 20 horas no supone un mayor desgaste, ¿vale? Por lo tanto, hay por ahí alguna consulta que dice que un edificio, salvo que se pruebe un efectivo desgaste, pues tampoco se admitiría. Sí las instalaciones, pues sí el mobiliario, sí el cuadro eléctrico, sí, eso sí se podría, porque supone mayor uso. Pero lo que es la amortización del edificio en sí es por el transcurso del tiempo y no por el uso. ¿Vale? Más o menos esto queda claro. No sé si esto más o menos ha quedado la idea clara. Perfecto. Mejoras y ampliaciones. Bien, en cuanto a las mejoras y ampliaciones, simplemente lo que tenemos que aplicar es lo que se aplica en el plan general contable. Aquellos que sabéis contabilidad bien, pues lo mismo que aplicáis en contabilidad, lo aplicamos en impuestos sobre sociedades. Para aquellos que en la contabilidad, pues estáis un poquito, bueno, no estáis familiarizados con ellas, pues simplemente lo que tenemos que calcular es el valor neto en el momento en el que se realiza la mejora o ampliación y amortizar lo que nos queda en ese periodo de tiempo. Calculo el valor neto en el momento de la mejora o de la ampliación y ahora lo que me queda en el resto de tiempo.
Sí, Violeta, estábamos hablando de mejoras y ampliaciones y simplemente decíamos que en el caso de que haga una mejora de ampliación, lo que calculo es el valor neto al momento de la mejora de ampliación y lo que me queda por amortizar lo amortizo en el tiempo que me queda. Y es lo que establece el plan general contable, ¿vale? Me establece el... Si supone un incremento de vida útil, recalculo el valor neto y recalculo, ¿vale? Calculo el valor neto en ese momento y digo, pues antes me quedan 3, ahora me quedan 5, pues lo recalculo a 5 años. Pero siempre haré lo mismo, o bien amortizaré lo que me queda si no supone vida útil, o bien ampliaré el plazo de amortización diciendo, el valor neto ahora son 1000, antes eran 3 años, eran 323, ahora son 5, son 200. Siempre haré lo mismo. Entonces, supongamos que tenemos un precio de adquisición de 1000 por una... no, no es voluntario. Tú tienes que determinarlo porque si no te saldrías del coeficiente máximo y mínimo, ¿vale? No puedes amortizarlo porque si no te iría fuera de los coeficientes máximo y mínimo. ¿Vale? Tablas. Precio de adquisición, elemento 1000. Amortización acumulada al principio del ejercicio 600. Por lo tanto, mi valor neto contable son 400. Se hace una mejora por 100 y el coeficiente lineal máximo es del 12%. Pues esto lo puedo hacer de muchas maneras, pero yo lo que puedo decir es la amortización que me queda, como son lleva 5 años en funcionamiento y está por 600, ¿vale? Se está amortizando al 12%, pues yo puedo decir amortización de N, N1 y N2 durante los 3 primeros ejercicios, ¿vale? Sería elemento 1000 por el 12%, 120, ¿vale? 1000 por el 12%, 120. Es decir, yo estoy amortizando 120 al año por esta parte. El elemento originario al 12%, 120, ¿vale? Como llevo 5 años, llevo amortizado 600. Bien. La mejora. Por la mejora calculo el valor neto contable y lo que digo es el valor neto contable son 400. Pues digo 100 por 120 entre 400, 30. Por tanto, la mejora se amortizará igual que estoy amortizando esto, pero en el número de años que me quedan. 100 por 120 entre 400, 30. Amortización de n-3, el elemento será 40 y la mejora sobre 10. ¿Vale? Más o menos, ¿queda claro? ¿Vale? Simplemente la mejora se amortiza conforme a lo que me queda. ¿Vale? Conforme a lo que me queda. Perfecto. Bien, simplemente como pequeñas notas para acabar la exposición de hoy, es la libertad de amortización material nuevo, cuyo valor no exceda de 300 euros, decir que ha de ser nuevo, punto ojo con la trampa, ¿vale? Que en algún examen hemos puesto esto y habéis caído. Es elemento improvisado material nuevo, valor unitario no puede ser de 300, y eso significa que el valor unitario no puede ser de 300 no se puede trocear. Es decir, si tengo un ordenador y vale 800, no puedo decir que el ordenador vale 500 y el monitor 300. Si va todo pegado y todo conjunto y es un ordenador único que vale 800, no puedo decir que vale 300 y 500. Vale 800. Si va por separado el teclado, el monitor, la impresora, va por separado, en ese caso sí que puedo decir que vale 300 una cosa y 500 otra. Pero si compro un ordenador de estos integrados que vale 800, no puedo separarlo y no entraría dentro de este. La cuantía máxima no puede ser de 25.000 y ojo, porque si el periodo de duración del periodo impositivo es inferior al año, tenéis que calcular la parte proporcional. Los 25.000 solo es cuando es un periodo de cómputo total. Venga, trampas. A tener en cuenta las amortizaciones, trampas que tenéis en el material y que vamos a repasar rápido. La primera de todas. Bueno, a partir de 1 de enero de 2015 se modificaron, no se afecta mucho porque ya ha pasado tiempo, se modificaron los coeficientes que venían en el reglamento y pasaron a la ley y eso supuso una modificación, ¿vale?, de las amortizaciones. Hubo que calcular las nuevas tablas de amortización y hubo que hacer los cálculos correspondientes. Por tanto, a partir de 1 de enero de 2015 insistieron, ¿vale?, en la obligación de volver a recalcular las amortizaciones porque los porcentajes cambiaron. Por tanto, si tenéis todavía supuestos del año 2015 que los podéis tener si os encontráis con una inspección, tenéis que recordar que hay una disposición transitoria, ¿vale? Que la disposición transitoria 13ª de la ley dice cómo se debió hacer en el año 2015 este cálculo de nuevo de las amortizaciones, es decir, volver a calcular los sistemas de amortización, ¿vale? Eso viene en la disposición adicional. Además, si tenéis empresas que compraron activos entre 1 de enero de 2003 y 31 de diciembre de 2004, esas empresas tenían derecho a multiplicar el coeficiente máximo según tablas por 1,1, ¿vale? Pues esto es prácticamente poca gente se acordará, pero bueno. Los que compraron un activo entre 1 de enero de 2003 y 31 de diciembre de 2004 tienen derecho a multiplicar el coeficiente máximo según tablas por 1,1, ¿vale? Así lo establece el párrafo tercero de la disposición transitoria 13ª de la ley. Los contribuyentes, ¿vale?, que hubieran realizado inversiones relativas al Real Decreto Ley 12/2012 que obligaba, ¿vale?, a que era libertad de amortización para la creación de empleo, pues
esos contribuyentes siguen manteniendo su régimen, ¿vale? Siguen manteniendo su régimen, esencialmente es lo que dice. Los contribuyentes que tenían derecho a aplicar ya el decreto ley 12/2012, que era libertad de amortización por creación de empleo, siguen manteniendo su régimen. Y lo que es más interesante es esto, que habréis hecho algún ejercicio dentro del material, que consiste esencialmente en que entre los años 2013 y 2014, para las grandes empresas, el porcentaje de amortización máximo que se permitió era el 70% de la amortización. Por lo tanto, esas grandes empresas, aunque podían amortizar 100 millones, solamente se dejaba deducir 70, porque a las grandes empresas, por la crisis que había y la necesidad de ingresos, solamente se le dejó deducir el 70% de las amortizaciones. A partir de 1 de enero del 2015, eso tiene que revertir. Y tiene que revertir, ¿vale? De la siguiente forma. En concreto, dice que va a revertir de forma lineal en un plazo de 10 años u opcionalmente por la vida útil que le queda del bien, a partir del año 2015. Por lo tanto, esas empresas que durante 2013 y 2014 solamente pudieron amortizar, imaginaos que eran 100 millones y solamente le dejamos 70, pues tendrán 60 millones ahí, 30 en el 2013 y 30 en el 2014, pendientes de amortizar. ¿Eso cómo se amortiza? ¿De golpe en el 15? No. O bien en 10 años, ellos eligen amortizar esos 60 millones en 10 años más de amortización, o bien en la vida útil que le quede al bien a partir de ese momento. Entonces, eso es lo que habéis hecho en algún que otro supuesto. Por ejemplo, si tenemos este supuesto, una sociedad adquirió una máquina por 100.000 euros el 2 de enero de 2013 y estaba tributando al 20%. Suponiendo que era gran empresa, la amortización contable fueron 100.000 por el 20%, 20.000. Sin embargo, fiscalmente solo le dejaron deducir 14.000, el 70% de esas dos cantidades. ¿Qué va a pasar? Que tiene 12.000 euros ahí, ¿vale? Tiene esos 12.000 euros, sí, tiene 12.000 euros ahí, 6.000 del 2013 y 6.000 del 2014, pendientes de amortizar. Aplicando esta disposición, tiene bien la opción de amortizar 1.200 euros cada año, o bien, como amortizaba al 20%, le quedarán 2 años, le quedarían estamos en el 2015, le quedarían 3 años amortizarlo conforme al nuevo coeficiente de las nuevas tablas en los 3 años siguientes, ¿vale? Puede optar o bien amortizar al 10%, en 10 años estos 12.000 euros, 1.200 al año, o bien con la vida útil de las nuevas tablas. Si sigue siendo 5 años, pues le quedarían 3 años de esos 12.000 euros en 3 años, a 4.000 cada año. Y eso es un poco lo que os quería contar de amortizaciones. No sé si más o menos con este repaso os ha servido para un poco darle una vuelta y tener un poquito más claras las cosas. No sé. Eso es. Eso es. Si cambia, tengo que redactarlo, ¿vale? Tendría que quedar 5, imagínate que me lo pasan a 6. Pues me quedarían 4 años. Tendría que amortizar los 4 años siguientes, no los 3, los 4 años siguientes. Tengo que revisar las tablas nuevas y si en vez de 5 son 6, pues me quedarían 4 años y lo amortizarían 4, no 3. Bien, pues entre el límite máximo y el mínimo, sí, ¿vale? Entre el límite máximo y el mínimo no hay problema, porque lo que la norma te dice que es entre ese ángulo usted puede hacerlo las veces que quiera. A ver, no, desde el punto de vista fiscal no tienes que justificar nada, lo tendrías que justificar en su punto de vista contable, pero desde el punto de vista fiscal, si me permite amortizar, si hubiera amortizado al máximo todos los periodos, fiscalmente no me podrían decir nada. Otro tema es el tema contable, la auditoría contable, que la auditoría contable, como tiene que ser el valor real de los bienes, pues tienes que tener a lo mejor alguna justificación de por qué un periodo has amortizado más, en otro menos, pero contablemente no tendrías, fiscalmente no tendrías ningún problema, porque la norma te lo permitiría amortizar tanto al máximo como al mínimo, si hubieras cogido los años. Contablemente ya en auditoría eso es otra cosa, porque en auditoría a lo mejor sí que te dicen, oiga, esto no es la imagen fiel, porque usted está poniendo, ya es otro tema, pero desde el punto de vista fiscal no tendríais problemas, ¿vale? Bien, pues no sé si tenéis alguna duda o cuestión más, si os ha parecido interesante la sesión, más o menos para aclarar dudas, que era un poco la idea que teníamos, aclarar alguna duda, repasar un poco juntos. Artículo 12. Perfecto. Bien, pues aprovecho, ya que estáis aquí, vosotros para preguntar. ¿Tenéis alguna cuestión más? Porque a mí me da igual hacer un vídeo que otro, ¿vale? Yo hago los vídeos que me digáis. A mí me da igual preparar una sesión que otra. Entonces, si tenéis alguna cuestión más, yo supongo que el 17 y el 18 os costará un poquito, ¿no? No lo sé. ¿Cómo lo tenéis, el 17 y el 18? Vale, pues si os parece interesante... Sí, la presentación la voy a subir. El problema que tengo con la presentación, Alba, te soy honesto, es que como tengo mucha foto, pesa tanto que no hay manera humana de subirlo, porque pesa casi 20 megas y el campus admite como máximo 10.
Entonces, cuando le pido que me lo ajusten, las fotografías, como son recortes, a veces se ven un poco mal. Entonces estoy en la fase de intentar readaptarlo, ¿vale? Intentar readaptarlo. Pero sí, yo no hay ningún problema. Yo voy a intentar subirlo, ¿vale? Lo que no te puedo garantizar es cuando la suba, si se verán todas bien. Yo creo que si las acercáis dentro del S, con el zoom se podrá ver un poquito mejor. Pero ese es el problema que tiene, porque si te fijas son muchos recortes del propio temario. Entonces, al tener mucha foto, pues genera un problema luego a la hora de subirlo, porque pesa muchísimo el fichero. Pero sí, no hay ningún problema, ¿vale? Yo os pasaré tanto la del artículo 11, como la del artículo 12, ¿vale? Os pasaré el artículo 11 y el artículo 12, si os parece bien. Pues el artículo 17 y 18, si queréis, preparamos un monográfico también del artículo 17 y 18. Sí, el 18, la doble imposición es el 31, ¿vale? La podemos hacer también si quieres. Y las vinculadas es el 18, pero para entender el 18 hay que tener el 17, ¿eh? Yo creo que si entendéis el 17, el 18 no tiene mucho más problema. Perfecto. ¿Estáis ahora estudiando el 17 y el 18? Vale. Eso os iba a plantear, porque tenemos un material complementario. Vale. Tenemos un material complementario que es un poco sobre el que basaremos esa sesión, ¿vale? Más o menos sobre ese material, pero sí que podemos hacer una sesión sin problemas, ¿vale? Haremos una sesión en la que hay un vídeo, eso os quería decir que hay un vídeo del 18 grabado, basaremos en ese material, pero me añadiremos alguna cosita más, ¿vale? Sobre todo que estaremos en directo para preguntar las dudas, porque ahí a veces hay dudas, ¿vale? Pero para el que quiera ir adelantando, el 17 y el 18, pues hacemos la sesión, ¿vale? Pues nada, yo agradeceros que estéis aquí presentes a las sesiones. Espero que os esté gustando la asignatura. Yo sé que es un poco difícil, ¿vale? Soy consciente de la dificultad porque es muy extensa y porque implica, bueno, dificultad, porque es un impuesto un poco complejo. Pero bueno, confío en que estéis aprendiendo y que por lo menos las clases y las sesiones estas os sean útiles. Y nada, yo estoy en el campus para ayudaros en lo que necesitéis. Y nada, en la próxima sesión pues la haremos de los artículos 17 y 18 a petición de las compañeras que han asistido al campus, pues haremos una sesión del artículo 17 y del 18. ¿Vale? Me enviaste un mensaje. Me lo has enviado hoy, ¿verdad, Ángeles? ¿Eres la que me has enviado el mensaje hoy mismo? No me ubico. Me lo has enviado hoy. Vale. Sí, te lo hago, no hay problema, eso, Ángeles. Ahora mismo te lo hago, no tienes ningún problema. Te iba a escribir, ¿vale? Pero no hay problema. Lo que me planteabas, sin problema. Vale, sin problema. Yo te lo iba a hacer. Es que lo acabo de ver ahora cuando he entrado a la sesión. Y no me acordaba si era Ángeles el que me lo había mandado. Sí, sin problema. Paso a borrador y ya está. No hay ningún problema. Bien, pues nada. Si no tenéis ninguna duda más, pues os espero la siguiente sesión. Yo creo que Carmen va a hacer una sesión la semana que viene, creo, y si hace la sesión en Carmen la semana que viene, pues la mía sería la siguiente, ¿vale? Si Carmen hace la sesión la semana que viene, pues mi sesión sería la siguiente. Os avisaré por el campus, ¿vale? Cuando es la sesión, el día exacto que va a ser la sesión. Supongo que el horario que os viene mejor es a partir de las 7, ¿no? Supongo que a partir de las 7 es el horario que va el trabajo y demás. Vale. Venga, pues pondremos a las 7. Buscaré un hueco yo también a partir de las 7. Y yo creo que la semana que viene Carmen hace una sesión. Si no la hace ella, pues la haré yo y os pondré el día en la que haremos la sesión. Y nada, para cualquier duda o cuestión, pues estoy a vuestra disposición. Muchas gracias y seguimos en contacto, ¿vale?